Dice así la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, dice la palabra de Dios, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Son las palabras del Señor en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4. Entonces, en estos versículos estamos viendo la práctica de la religión judía de dar hipócritamente. En Mateo capítulo 5, del versículo 21 al versículo 48, hemos visto que la enseñanza la enseñanza de la ley estaba centrada en lo que los hombres piensan. Enseña sobre la justicia moral interior, del capítulo 5, del 21 al 48. Enseña sobre la justicia moral interior y muestra 6 ilustraciones que hemos ido viendo, que se relacionan con la justicia moral interior. Hemos visto el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el amor. Ahora, en los versículos 1 al 18 del capítulo 6, el Señor se enfoca en la práctica de la ley, lo que los hombres hacen, la justicia formal externa, y da 3 ejemplos concretos. Del versículo 2 al versículo 4, el ejemplo tiene que ver con dar, con las limosnas. El versículo 5 al 15, el segundo ejemplo que el Señor pone es la oración, y el versículo 16 al versículo 17 tiene que ver con el ayuno, la justicia práctica que los fariseos estaban practicando, estaban haciendo, pero lo estaban haciendo de forma hipócrita. Estos 3 hábitos son 3 hábitos religiosos. Los 3 hábitos son comunes allá por el Medio Oriente y giran alrededor de estas 3 prácticas: las limosnas, el ayuno y la oración. Si se dan cuenta, hay muchas religiones como los musulmanes que también practican este tipo de prácticas: el ayuno, la oración y las limosnas. O sea, esto no era exclusivo del pueblo de Israel, es una práctica común en las religiones. Y los fariseos alardeaban de orar, ayunar y dar diezmos, 3 prácticas comunes que caracterizaban a muchas religiones del Medio Oriente, y en especial a la religión judaica. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 11 al versículo 12, cuando el fariseo y el publicano suben a orar, y el fariseo puesto en pie dice, oraba consigo mismo. El versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos. Entonces, esos 3 hábitos resumen la religiosidad del pueblo judío. Aunque la ley de Moisés no exigía ninguna de esas prácticas, sin embargo lo practicaban meticulosamente estos judíos. La palabra de Dios dice, guardaos, tengan mucho cuidado de hacer vuestra justicia, dice el Señor en el Sermón del Monte. Guárdense, tengan cuidado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuando el Señor dice y habla acerca de vuestra justicia, el Señor se está refiriendo a las prácticas religiosas que estaban practicando estos religiosos. Tengan mucho cuidado en hacer estas prácticas,
no vaya a ser que estas prácticas, en vez de agradar a Dios, esté desagradando a Dios, podríamos parafrasear en otras palabras. Ahora, cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia, gran parte de las religiones de todo el mundo, inclusive las religiones cristianas, musulmanes, tienen la característica, o sea, buscan impresionar con una supuesta humildad fingida y una devoción del individuo dirigida hacia el ego y no hacia Dios. O sea, lo que caracteriza a las religiones principalmente son una supuesta humildad y una supuesta devoción. Pero la humildad no es verdadera, es una humildad fingida y una devoción que no está dirigida a Dios, sino esta devoción va dirigido a uno mismo, al ego, al yo de la persona. Entonces, la religión judaica de los escribas, fariseos de la época de Jesús, eran maestros en estas actividades, en las limosnas, en los diezmos y en la oración. Eran maestros en impresionar. Su religión era un espectáculo, como dicen muchos, sin embargo era una burla del camino de la verdad revelada de Dios para su pueblo. Y el Señor Jesús los denunció fuertemente a estos dirigentes religiosos, como vamos a ver en muchos capítulos posteriores del libro de Mateo. Entonces estos judíos, escribas, fariseos, actuaban y fingían ser lo que no eran, y esto se llama hipocresía. Hipocresía es fingir, actuar, ser algo que no es. Por eso dice aquí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Estaban fingiendo una justicia delante de los hombres. Estaban fingiendo ser devotos externamente, pero por dentro no eran los devotos que el Señor pedía que sean. Actuar y fingir ser lo que no es, eso se llama hipocresía. Guardaos de hacer vuestra justicia de los hombres para ser vistos de ellos. En estas palabras el Señor les está diciendo, no finjan, no actúen ser lo que ustedes no son. Guárdense de hacer vuestra justicia. De esta manera el Señor estábamos diciendo a los judíos que estos fingían ser algo que no eran, y esto se llama hipocresía. Pero la hipocresía, los hipócritas, no eran los primeros ni los últimos que ha habido en la historia. Si bien estos judíos, fariseos, escribas eran hipócritas, pero ellos no han sido los primeros hipócritas, ni han sido los últimos hipócritas. Siempre ha habido hipócritas, y los hipócritas se los describe claramente en la palabra del Señor desde el libro de Génesis. Por ejemplo, Caín fue el primer hipócrita. ¿Cómo sabemos que era hipócrita? Fingió adorar al ofrecer un tipo de sacrificio que Dios no le había pedido. Dios había pedido un sacrificio de sangre, sin embargo Caín ofreció un sacrificio con los productos que él producía. O sea, Dios le dijo, que el pecado no te domine, ve y anda lo que te he pedido, como hizo tu hermano Abel, un sacrificio de sangre. Y Caín no obedeció. Y cuando ¿cómo fue desenmascarada su hipocresía? Cuando mató a su hermano Abel por resentimiento. Otro hipócrita que se describe en la palabra de Dios es el hijo del rey David, llamado Absalón. Este hijo le juró lealtad a su padre, sin embargo estaba planeando el derrocamiento de su régimen.
Su hijo le persiguió a su papá, quiso quitarle el trono. Entonces Absalón, hijo del rey David, fue otro hipócrita. Y un hipócrita muy reconocido en el tiempo de Jesús fue Judas Iscariote, quien fingía ser lo que no era, y al final, ¿cómo se demostró su hipocresía? Cuando le vendió, lo vendió por 30 monedas al Señor, a los judíos, fariseos, a la religión judaica, lo entregó, como dice la palabra del Señor. Entonces, este tipo de personas hipócritas existen en todo tipo de religiones, en todo tipo de tiempos ha habido, existe en el paganismo, existe en el judaísmo, incluso en la religión cristiana podríamos decir que existen muchos hipócritas que fingen ser lo que no son, actúan ser lo que no son, y lo que son realmente se los puede ver en su diario vivir. Entonces la hipocresía es un mal, ha estado en la iglesia primitiva, ha estado en la iglesia medieval, podríamos decir, ha estado en la iglesia de la Reforma, y más que nunca hoy en día está presente la hipocresía en muchos púlpitos, mostrando una apariencia de piedad, mostrando una apariencia de santidad. Se les dice de todo, les gusta que les digan los santos, los ungidos, los hijos de Dios, pero la hipocresía está presente en sus vidas. Y Pablo ya nos advirtió acerca del fin de los tiempos, en que muchos hipócritas abundarían en los últimos días, en los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los tiempos postreros, algunos apostatarán de la fe. Eso significa renunciar a la fe cristiana, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ideologías, pensamientos, filosofías que hoy en día abundan. Un día fueron creyentes, un día fueron maestros de escuelas dominicales, estaban enseñando la palabra del Señor, pero por la dureza de su corazón se retiraron de esta condición que tenían. ¿Y qué son ahora? Son personas que dicen que no existe Dios, son personas que apoyan a filosofías, corrientes ideológicas modernas, son personas que están engañadas, son engañadas y están engañando a otras personas. Cuando veamos cristianos que un día fueron buenos cristianos y hoy en día son todo menos cristianos, no nos sorprendamos. Esos son los hipócritas que fingían ser lo que no eran y se han desenmascarado conforme pasa el tiempo. Y la palabra de Dios dice claramente que este tipo de personas en los posteros tiempos, dice, muchos apostatarán de la fe. O sea, no se sorprendan ver hipócritas. Siempre ha habido hipocresía, personas hipócritas. Desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis habrán este tipo de personas. Entonces los creyentes, los hijos de Dios verdaderos, no debemos de sorprendernos. Si dentro de las filas del Señor Jesús, entre los 12, había un hipócrita introducido, cuánto más hoy en día en las iglesias, en los templos, existen muchos hipócritas. Hipócritas es actuar, fingir, ser lo que no se es. En este caso, fingen ser cristianos, fingen ser creyentes, vienen a la iglesia, el domingo se comportan como cristianos, actúan, participan en muchos ritos de la iglesia, pero una vez que salen de la iglesia son todo menos cristianos. ¿En qué sentido? No aman a su prójimo, blasfeman, son idólatras, son, podríamos decir, fornicarios, adúlteros, tienen malos pensamientos contra su prójimo, no son mansos de corazón, etcétera, etcétera. De esa manera podemos distinguir
a un creyente verdadero de un creyente falso, pero finge, dice ser creyente. Y es lo que el Señor aquí en Mateo capítulo 6, 1 nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia. La hipocresía es endémica, ya no es un mal, ya no es una epidemia, se ha vuelto un mal que está presente en todos los tiempos. Porque es parte integral de la naturaleza humana caída. Parte de la naturaleza humana es ser hipócrita. Incluso muchos hijos de Dios en algún momento actúan hipócritamente. Pero la diferencia entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios es que el hijo de Dios se da cuenta y pide perdón, llora por su pecado y se cumple lo que dice: bienaventurados los que lloran, que ellos serán consolados. Sin embargo, la persecución de la iglesia ayuda a disminuir la cantidad de hipócritas. ¿En qué sentido? Cuando existe una persecución, los verdaderos hijos de Dios afrontan la persecución y están dispuestos a padecer los sufrimientos que conlleva la persecución. Sin embargo, los hipócritas escapan, se desenmascaran, sacan su máscara y muestran lo que eran y renuncian a la fe cristiana. Sin embargo, hermanos, hermanas, pese a la persecución, la hipocresía no pudo eliminar a los hipócritas de la iglesia cristiana. Y la Biblia no trata con ligereza la hipocresía. En el libro de Amós dice la palabra del Señor: aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Hoy en día ya no existen solo personas hipócritas, existen religiones enteras hipócritas, como la religión católica, donde tienen un montón de ritos, rituales, ceremonias, que se lo llama hoy en día como festividades en honor al Tata, al Santo, a la Madre, a la Virgen, a la Señora, no sé qué. Pero el fin no es agradar a Dios, sino su fin es agradar al pasante, al que está llevando estas festividades. Quiere recibir la gloria de los hombres, y el Señor a ese tipo de religión les dijo, en este caso los israelitas, los judíos también practicaron esa religión hipócrita. Les dijo el Señor en el libro de Amós 5, 21 al 24: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, vuestras asambleas, vuestros holocaustos, vuestras ofrendas. Quita, dice el Señor, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Todos esos actos religiosos habían sido ordenados por Dios. Claro que sí. ¿Cuál era el problema? No lo estaban realizando con sinceridad, no estaban acompañados de una vida justa. Practicaban, hablaban, decían, pero su vida era todo un desastre. No había una vida donde mostraban una justicia como Dios manda. Por lo tanto, no eran aceptables delante de Dios, porque no ofrecían la gloria a Dios, sino todo lo hacían para su propia gloria. Amén. Ahora, cuando vemos nosotros estas festividades grandes que se hacen en nombre de Dios, principalmente en la religión católica, ¿ustedes ven alguna parte donde dice gloria a Dios? ¿O utilizan el nombre de Dios para glorificarse a ellos? Entonces, eso es lo que el Señor aborrece. Cuando uno busca alabarse por medio de una ceremonia y no buscan la gloria de Dios, eso se llama hipocresía, y eso es lo que Dios rechaza, y eso es lo que rechazó en la religión judaica. Muchos ritos, muchas ceremonias fueron ordenadas por Dios, pero no lo estaban haciendo con un corazón sincero.
lo estaban haciendo para su propia gloria y no para la gloria de Dios. En Isaías capítulo 1:11, y a causa de esta idolatría, el Señor, a causa de esta religión hipócrita, de la religión judía, una religión hipócrita, una actuación fingida, los israelitas, los judíos, fueron expulsados y llevados cautivos de sus tierras. Y con relación a esta verdad, Isaías capítulo 11, versículo 11 dice, capítulo 1, versículo 11 dice el Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, dice el Señor, estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, dice el Señor. Entonces la religión judía tenía dos grandes problemas. Uno era la idolatría y el otro pecado grande que cometió fue una religión hipócrita, una actuación fingida. Entonces el Señor les dice: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Isaías 1:13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Y el versículo 14 dice: cansado estoy de soportarlas. El versículo 15 al final: yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Entonces el Señor no quiere. Si bien el Señor pide que demos limosna, ayunemos, oremos, cumplamos muchas ceremonias, ritos que manda la palabra del Señor, pero lo que el Señor quiere principalmente es un corazón dispuesto, un corazón sincero, que las cosas se hagan con sinceridad, con amor, con predisposición, que no se hagan obligadamente. Y cuando los hacemos por obligación, porque nuestros padres nos ordenan, nos mandan, o porque si no hacemos nos vamos al infierno, el Señor dice: hastiado, no me traigáis más vana ofrenda, cansado estoy de soportarlas, yo no oiré, llenas están vuestras manos de sangre. Dios quiere pureza y justicia, sigue diciendo Isaías capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: el Señor no quería rituales superficiales, sino lo que manifestó es, dice el Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Más importante que traer es dejar de hacer lo malo, limpiarse, lavarse, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el Señor. 1:17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 1, del versículo 16 al versículo 18. Entonces lo que el Señor quiere es un corazón. ¿Quiere tus obras externas o primero tu corazón? El Señor quiere las dos cosas, pero más importante es el interior del ser humano. Dejemos de hacer mal, hagamos el bien. Y cuando traigamos una ofrenda, cuando oremos, cuando ayunemos, cuando demos nuestra limosna, como dice acá, si existe un corazón limpio, puro, esa ofrenda será recibida.
delante de los ojos de Dios. Pero si traemos por traer, hacemos muchas cosas por hacer para nuestra gloria y no para la gloria de Dios, todas esas cosas son en vano, y dice que dejemos de hacer esas cosas. Miqueas 6:6 hace otro tipo de llamados similares, habla acerca de las ceremonias superficiales. Dice la palabra del Señor: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré acaso ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pregunta. Versículo 8 del capítulo 6 del libro de Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? ¿Qué pide el Señor de ti, de mí, de todos nosotros? Jehová pide de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Bienaventurados los que lloran, dicen, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y consecuentemente, si esto existe en nuestros corazones, todo lo que nos pide la palabra del Señor, si bien no tenemos ceremonias como lo tenía el pueblo judío, no tenemos muchas ceremonias, aunque sí hay algunas ceremonias que tenemos que realizar, eso que hagamos delante de Dios será de su agrado. Jesús denunció así a los escribas y fariseos. Marcos 7:6 le dijo el Señor a estos hombres que fingían ser lo que no eran. Hipócritas. Marcos 7:6. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Lo que el Señor quiere es un corazón justo, un corazón humilde, un corazón que ame hacer misericordia, principalmente con su prójimo, ¿no? El primer gran mandamiento es amar a Dios, y el segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo. Y como vimos, amar, la palabra amar se traduce del griego ágape, que significa suplir las necesidades de nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? No es aquel que está sentado a tu lado o al que lo ves todos los días, sino también eso, pero es todo aquel que tiene necesidad, sea tu amigo o tu enemigo. Si tiene necesidad, ese es un prójimo. Su corazón está lejos de mí, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces el Señor además utilizó muchas representaciones para describir la hipocresía de la religión judaica de los fariseos escribas. Los comparó con la levadura, los comparó con los sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bien arreglados, adornados con lindas flores, pero por dentro se están pudriendo. El Señor los comparó con la cizaña entre el trigo, los lobos rapaces vestidos de ovejas. Si se dan cuenta, todo eso es hipocresía. Actuar, fingir ser lo que uno no es. ¿Estamos rodeados de hipócritas? Claro que sí. Entonces, hipócrita es una persona que actúa y finge ser lo que no es. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, algunas personas se ganaban la vida por llorar, gemir,
rasgar incluso sus vestiduras en funerales y en otras ocasiones de tristeza. Se contrataba a personas para que lloren, se rasguen, giman de tristeza. Entonces los que contrataban a tales personas y los que fingían eran unos hipócritas. Incluso estas personas que se ganaban su pan diario con esta actuación, cuando rompían su vestidura, lo rompían del lugar de la costura, con el fin de que posterior al acto que estaban representando pudieran volver a costurar esas vestiduras. Mateo 6.1 sigue diciendo, guardaos. La palabra guardarse significa tengan mucho cuidado. Y otras versiones lo traducen de la misma manera. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público. Entonces el Señor Jesús advirtió a los escribas, fariseos y otros hipócritas que tengan mucho cuidado de las actividades religiosas en las que tanto orgullo y confianza tenían. Tengan mucho cuidado en las actividades religiosas que están realizando. Él les mostró cuán inútiles e inaceptables eran para Dios cuando lo hacían no sinceramente, cuando lo hacían hipócritamente. ¿De qué sirve hacer muchas cosas cuando no existe un corazón dispuesto? ¿De qué sirve hacer muchas cosas para Dios, en nombre de Dios, cuando en su corazón no hay justicia, no hay humildad, no hay amor a su prójimo, no hay bondad, no hay una vida transformada? ¿De qué sirve? Entonces el Señor les está diciendo, guarden, tengan mucho cuidado de hacer vuestra justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ser vistos se relaciona con el término de teatro. Jesús advierte de hacer alguna forma de justicia, actos de devoción religiosa en general, cuyo propósito es exhibirse delante de los hombres. Si el propósito por el cual estás haciendo algo en nombre de Dios es autoglorificarte, es exhibirte, si tu propósito es lograr el aplauso de las personas o que las personas digan qué gran persona, qué gran creyente, qué noble ser humano, entonces eso que estás haciendo ya te está pagando el mundo, ya te está agradeciendo y no recibirás recompensa delante de Dios. Entonces esto es una práctica de justicia actuada, falsa, teatral, cuyo fin era impresionar a las personas en lugar de servirlos, ensalzar a los actores en lugar de ensalzar a Dios, agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Entonces, con ese tipo de falsa justicia, guardaos de hacer vuestra justicia. Con ese tipo de falsa justicia, nunca una persona podrá entrar al reino de Dios. Esa falsa justicia tiene su reconocimiento y recompensa de otros hipócritas e ignorantes que desconocen la palabra del Señor, podríamos decir. Y el Señor afirma claramente que estas personas cuyas obras lo hacen con el único fin de recibir recompensa de los hombres, que ya tienen su pago en este mundo. Y eso dice Mateo capítulo 6.1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el Señor está afirmando que quienes practican una justicia hipócrita no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos.
cuando hacemos algo con el único fin de recibir la gloria para nosotros, ya tenemos la recompensa. El mundo ya nos ha recompensado por medio de aplausos, elogios, cartas de reconocimiento, no sé. Y entonces no habrá recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Pero cuando hacemos algo delante de Dios, con un corazón sincero, humillado, con mucha bondad, con un amor verdadero, el Señor dice la palabra que no hay nada encubierto que no haya ser descubierto, o nada que no se declare delante de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces recibiremos recompensa un día cuando estemos en la presencia del Señor. Guardaos, dice la palabra del Señor en Mateo 6:1, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa. Dios no premia a los que quieren agradar a los hombres porque les roban la gloria a Dios. Y el fin de lo que hacemos siempre tiene que ser glorificar el nombre de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Con qué propósito? Glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos obras, cuando alumbramos delante de los hombres y las personas glorifican el nombre de Dios, de cierto, dice, podríamos decir, os digo que tendremos recompensa. Pero si hacemos cosas, obras en este caso, que hagamos en nombre de Dios y el propósito es recibir gloria de los hombres, esos ya no tienen recompensa del Dios que está en los cielos. Tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dios, cuando dice está en los cielos, Dios dará una recompensa eterna a sus hijos, pero los hipócritas reciben una recompensa transitoria y superficial de los otros hombres en la tierra. Entonces, ¿qué recompensa tenemos que buscar? Una recompensa pasajera, temporal. La gloria de los hombres es pasajera, es temporal, está por un tiempo y luego desaparece. Grandes hombres hicieron buenas cosas en este mundo, pero ¿dónde están esas personas? Pero si hacemos cosas, obras para Dios, cuyo propósito es glorificar el nombre de Dios, las recompensas serán eternas y las disfrutaremos por la eternidad. Esa es la enseñanza, hermanos, del versículo 1 del capítulo 6. El Señor está hablando acerca de la justicia práctica, hipócrita de los fariseos en el tiempo de Jesús, su justicia formal externa, cómo estaban haciendo estas cosas delante de Dios, las cuales no eran aceptadas delante de Dios. Y en el versículo 2 empieza a hablar acerca de una falsa generosidad, una actividad hipócrita, en este caso el dar. Habla acerca de las limosnas. Entonces tenemos que tener cuidado de practicar, de hacer nuestra justicia delante de los hombres. Las cosas que hagamos delante de los hombres siempre tiene que tener el propósito de glorificar el nombre de Dios. No busquemos que las personas nos glorifiquen a nosotros. No busquemos alabanza de los seres humanos, los cuales nos rodean.
No busquemos obras de generosidad cuyo propósito sea que la gente diga qué buena persona es. Si vamos a hacer cosas, obras de caridad, vamos a dar limosna, ayudar a nuestro prójimo, que siempre sea con el único fin de glorificar el nombre de Dios. De esa manera tendremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Pero eso es lo menos que se está viendo hoy en día en muchas de las actividades que practican o hacen muchas religiones. En nombre de Dios buscan la gloria, tal vez no de las personas, sino de alguna denominación, algún grupo social, no sé. De cierto os digo que ellos ya tienen sus recompensas, dice la palabra del Señor. Pongámonos de pie, hermanos, para darle la gloria a nuestro Dios.